tenemos un tema también muy relevante que hablar con todos ustedes. ¿Qué hacer en caso de requerir, por ejemplo, una prueba de paternidad? ¿De qué manera una mujer, una madre o incluso también el propio hijo puede solicitarla a quien cree que podría ser justamente el padre de ese menor? Vamos a estar dilucidando justamente las dudas respecto a este tema junto a Lía Rojas. Ella es abogada y además directora de Rojas Abogados. Y tenemos este aplauso aquí en Sabores. ¿Cómo estás? Hola Lía, buenos días. Bien, ¿Cómo está? Oiga, muy bien, llega a su casa, Lía. Hola, Lía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, un tema bien interesante. Sí, pues, Muy interesante. Yo tengo bastante que decir en relación a este tema porque a mí me pasó algo parecido. Tú lo así viste que- un poco en carne propia, ¿no? Yo lo vi en carne propia, así que pero aprovechemos a la abogada inmediatamente. De todas maneras, pues, comencemos por una demanda de paternidad. ¿Qué es una demanda de paternidad y bajo también qué marcos se establece? Bueno, la demanda de paternidad es un requerimiento judicial que hace una persona para que se determine la filiación, ya sea respecto de un hijo, de un padre o de una madre, en relación también a otra persona que puede ser un menor de edad. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuáles son los conductos legales para yo pedir o tratar de que esta persona reconozca su paternidad? Bueno, toda persona que quiera reclamar la filiación debe dirigirse a un tribunal de familia. Perfecto. Pero estas demandas no se pueden hacer sin un abogado. Por lo Ajá. tanto, o bien hay que contratar un abogado de manera particular o hay que ir a la Corporación de Asistencia Judicial a solicitar un abogado de manera gratuita. Ah, perfecto. O sea, pues te lo puede proporcionar el Estado o bien uno puede contratar un abogado. Ahora, Claro. se da en las siguientes dos situaciones. Si yo como madre tengo a mi hijo y no lo ha reconocido su padre, se puede hacer este procedimiento. Y si yo como padre tengo dudas de ser el padre de un hijo, pero es que no me lo ha confirmado su madre, ¿puedo también? buena pregunta. Sí. Claro, lo que pasa es que la filiación siempre se puede reclamar. Es decir, siempre yo puedo ir al tribunal e interponer una demanda para que esta paternidad o maternidad se investigue a través de una prueba pericial biológica, Ajá. que es un examen de ADN que realiza o el Servicio Médico Legal o una institución particular. Eso siempre es así, o sea, siempre que hay una Siempre. demanda de paternidad va a haber también un examen de ADN por medio. Ajá. Claro, Que lo corrobore. pero es importante determinar o señalar que si el hijo tiene o no determinada una filiación. Porque muchas veces pasa como tú dices, bueno, yo tengo dudas acerca, a ver, soy el padre de este niño, pero ¿qué pasa si ese niño ya tiene determinada una filiación? Es decir, ya fue reconocido por otra persona. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? En ese caso siempre se puede intentar esa reclamación de filiación por la persona que se pretende padre, o en el caso, por ejemplo, de la madre, que pasa muchas veces, que lo reconoció una persona, pero ella sabe que no es y quiere reclamar una filiación distinta. Ahí hay que iniciar dos acciones, una de impugnación por un lado y otra de reclamación de esa paternidad. ¿Y el proceso dura mucho? Perdón, ¿la madre puede negarse o no? No, lo que pasa es que es obligatorio hacerse estos exámenes de ADN, ya que si el requerido, es decir, la persona a la cual se está demandando esta reclamación, no acude a realizarse el examen una vez que ha sido citada 2 veces, ¿Qué sucede en se esos presume que es el padre. Ah, mira. Ah, o sea, si es que la persona se niega a hacerlo y ocurre en 2 instancias, ya se presume y por lo mismo tiene también todos los deberes Claro. legales correspondientes. Efectivamente, O sea, no es así. existe en teoría la figura de negarse a hacerse el examen. Claro, no existe En esa teoría. figura porque la verdad es que la ley previó esta situación y dijo, a ver, ¿qué hacemos si se niega a ir? La sanción es, si se niega, se presume que es el padre y se va a establecer así en una sentencia judicial. Yo tengo una pregunta que estaba escuchando muy atentamente y tú mencionaste que todo esto bajo el marco de los menores de edad. ¿Qué pasa con una persona que ya es mayor de edad y que incluso, por ejemplo, fuese mi caso, yo ya tengo 31 años y yo quiero hacer una demanda por paternidad por quien yo creo o sé que es mi padre biológico, pero no ha sido la persona que me reconoció? ¿De qué manera se puede hacer en ese caso o ya no corre el tema de la demanda por paternidad? No, efectivamente se deben realizar las mismas acciones, pero en ese caso, digamos, lo tiene que hacer la persona por sí, porque como ya no tiene representantes, madre o padre, tiene que hacerlo personalmente. Eso sí es importante destacar, que si ya tiene una afiliación determinada, tienes que ejercer las 2 acciones, es decir, impugnar la que ya tiene y reclamar la otra afiliación. Y en el caso de un mayor de edad, por ejemplo, una persona que ya ha superado 18 años o que incluso ya terminó, por ejemplo, de estudiar, ¿tiene algún tipo de pensión alimenticia o económica? Porque ya
ya superó la mayoría de edad o ya dejó de estudiar. ¿Es retroactivo eso también o no se Esa es una muy buena pregunta, Vicky, porque toda la gente siempre dice, bueno, ¿y qué pasa con todos estos años ¿Qué han pasado? y a mí quién me indemniza, quién me paga, etcétera? No existe una indemnización en este tipo de No casos. es retroactivo, entonces. No es retroactivo y en caso que se demande una pensión de alimentos y se cumplen los requisitos para que eso proceda, solamente se va a deber desde que una sentencia judicial lo determine hacia adelante. Es decir, Ok. no es retroactivo. ¿Y cuáles son los deberes y derechos en el caso de confirmarse esta paternidad en relación a tu hijo? Claro, lo que pasa, Mario, es que ahí, por ejemplo, si es que una paternidad se determina judicialmente a través de una reclamación, Sí. es muy importante destacar que el padre mantiene todos sus deberes respecto del hijo, Ajá. pero es privado de algunos derechos si es que eso se determina por sentencia judicial. Por ejemplo, a ver, hay que entregarle o hay que darle, obviamente, el apellido. Esa es una de las cosas que cambia dentro de la figura legal, ¿no es cierto? Claro, así es. Al momento la de- pensión de alimentos también. La pensión de alimentos. Claro, ese hijo igual va a ser tu heredero Ajá, también. Perfecto, pero y En en el- relación, perdón, y en esos son el los caso- deberes, pero algunos derechos que dijiste que se veían... Claro, por ejemplo, ahí el padre, en caso de que la sentencia determine judicialmente Ya. la afiliación, va a ser privado, por ejemplo, del derecho a visitas. Ah, wow. O sea, pero se le niega las visitas absolutamente. Es una sanción sumamente grave, por ejemplo, en el caso de que una persona no comparezca al proceso, digamos, lo notifiquen y diga, me da lo mismo, Ya. finalmente va a quedar privado de esos derechos. Ahora, ¿cómo un padre podría evitar eso? Compareciendo al proceso y una vez que estén los resultados y confirme su paternidad, decir en el proceso que lo va a reconocer una vez que ya se hicieron todos los exámenes pertinentes. Perfecto. Entonces, para dejarlo bien claro, digamos paso a paso lo que tenemos que hacer si queremos acercarnos, como Mario explicaba, si yo tengo esa duda de qué es mi hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso a paso. Y lo último, sí, para agregarle a la Jimé, que si es, porque a mí me pasó, yo no llegué a una instancia judicial. Ajá. Yo cuando supe que Matías podía ser mi hijo, fui voluntariamente a hacerme un ADN y de ahí en adelante, los ADN no te dan el 100%, te dan el 99%, ¿no es cierto? Y en relación a eso fui, lo reconocí legalmente y de ahí mis deberes y derechos, ¿no es cierto? Es decir, puede haber una instancia que sea prejudicial. Ahora, lo que vamos a hablar es el paso a paso en el caso de que yo quiera hacerlo judicialmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, tú fuiste y lo reconociste, pero Sí. pasa muchas veces que ese hijo ya puede tener un reconocimiento, Claro. Ajá. entonces necesariamente tienes que ir al tribunal para poder impugnar Ok. esa Ahí va el paternidad paso a paso anterior. que preguntaba la Claro, gente. pero pasa también porque las acciones de filiación son muy diversas, no solamente existen estas dos, sino que existen otro tipo de acciones también, como por ejemplo hay gente que dice, mira, sabes que yo reconocí un hijo y en realidad, no sé, después tuve una discusión con la madre después de cierto tiempo y me confesó que yo no era el padre. Y dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Esas acciones que son de nulidad del reconocimiento también tienen un plazo determinado desde que la persona se entera, desde que pudo no ser el hijo y ahí por supuesto son acciones mucho más complejas y hay que asesorarse un poquito más. Bien, La regla general son, digamos, lo que hemos conversado ahora, que son la reclamación, la impugnación de la paternidad y una persona en caso de que desee iniciar estas acciones, lo primero que tiene que hacer es conseguir asesoría, porque hoy día ya no existe la posibilidad de ir directamente al tribunal y reclamar esta paternidad, ya sea de manera particular o a través de las corporaciones de asistencia judicial. Y tu caso, por ejemplo, es bastante excepcional dentro de lo que sucede, porque la generalidad de las personas, muchas veces cuando llega al tribunal es porque esa comunicación previa, que en tu caso sí existió, no existe. No se había Ajá. dado. Entonces, me asesoro legalmente, ya sea con un abogado proporcionado por el Estado o uno particular. Y de Claro. ahí en adelante, ¿qué sigue? ¿El hacer formalmente la reclamación ante un tribunal? Claro, hacer una demanda, iniciar el proceso y siempre el Estado, a través de los tribunales, va a tener la posibilidad de otorgar el examen a través del servicio médico legal, Ajá. lo cual se demora un poco de tiempo por todos los requerimientos que existen. Yo tengo algo que aclarar aquí, que yo tenía la impresión de que era bastante invasivo este examen, tanto para ti ¿Ya? como para el niño, y es súper simple. Yo me lo hice en mi casa, pero tú abres una bolsita con un cotonito, que es lo mismo para los oídos. Con un Claro. cotonito te lo pasas por El la ADN. encía, ¿Ya? lo guardas, lo mismo hace el niño. Esos ADN van a comparación y te da un porcentaje Ah, mira, en es simple, relación. súper fácil. Es súper fácil, no es invasivo, no es que un niño lo vayan a meter y le vayan a sacar sangre. Claro. No. Uno dice realmente puede ser un proceso medio traumante y en mi caso no lo fue.
Entonces invito a toda esa gente que tenga duda, ahí estamos viendo el examen. Entonces invito a toda esa gente que por ahí si tiene duda, que no sea un pero el hecho de que vaya a ser una experiencia muy traumante para el niño o para la persona, sino que es bastante simple. Se hace este examen en caso de que se demuestre esta paternidad que se sigue. Ahí viene la impugnación. Claro, lo que pasa es que si ya está en un proceso judicial en el tribunal, viene la toma de exámenes que en la regla general se hace a través del servicio médico legal, salvo que la persona se quiera ahorrar todos estos plazos y tenga la posibilidad de hacerlo de manera particular. Perfecto. ¿Ya? Y ahí una vez que se determina cuál es la verdadera filiación del hijo, viene una audiencia, o sea, bueno, otra audiencia, porque ya va a haber habido una audiencia previamente en la que insta a las partes a hacerse este examen y si no se lo hacen, se determina la paternidad. Viene después, una vez con el resultado, otra audiencia en la cual se va a determinar cuál es la filiación que corresponde y en el caso que el padre comparezca al proceso y manifieste su intención de allanarse a esa demanda, no va a quedar privado de los derechos respecto del hijo. Porque siempre la ley lo que busca es que esta relación se mantenga y sea lo menos perjudicial posible para el niño. Claro, porque ahí se está, en el fondo, los derechos del niño son los que por los que se está velando. Por Claro, los derechos del porque- niño de ver a su padre al igual que a su madre. Totalmente, y recibir un cierto cuidado. Te queremos Sí. agradecer, Lía Rojas, como siempre, clarísima,